Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Anatomía por esquemas de miembro superior y de miembro inferior. El tema del día de hoy, terminando un poco y de a poco, mejor dicho, los contenidos de miembro inferior son nuestras arterias. Vamos a hablar de arterias de miembro inferior. Bien. Las arterias tienen su origen, como dijimos en la primera clase, cuando vimos arterias allá en miembro superior, de un órgano o a través de un órgano que es el corazón. El corazón, como ustedes saben, tiene 4 cavidades. De esas 4 cavidades, vamos a hacer este pequeño esquema muy simple, solamente para que ustedes se guíen y lo puedan interpretar un poquito mejor. Este sería el ventrículo derecho, que lo vamos a dejar ahí con la arteria pulmonar. Este sería el ventrículo izquierdo, que se continúa, hacia atrás tenemos a la aurícula izquierda, que se continúa hacia arriba con una gran arteria. Este ventrículo, el ventrículo izquierdo, que tengo aquí, que les estoy dibujando, es un ventrículo que es el que le da origen a la arteria aorta. ¿Se acuerdan? La arteria aorta dijimos que tenía como varias partes. Bien, esta arteria aorta, así como la tenemos dibujada, tiene que transitar por diferentes lugares. La vamos a dejar ahí. Me interesa que ustedes se acuerden de lo siguiente. Yo lo voy a cortar acá para no hacer tanto lío, pero nos vamos a acordar de lo siguiente. Las aurículas derecha y el ventrículo derecho son cavidades cardíacas que son prácticamente venosas. A la aurícula derecha le va a llegar a través de la vena cava superior, que sería esa, la vena cava superior, ese vaso que tenemos ahí, toda la sangre venosa de cabeza y cuello, de tórax y de los miembros superiores. Y a la vena cava inferior, que es esta que tendríamos acá abajo, le va a llegar toda la sangre venosa que procede de la región infradiafragmática, que es ese tabique muscular que está separando el tórax del abdomen. Bien, de nuestro abdomen y nuestra pelvis. Bien, entonces, del lado izquierdo tenemos cámaras cardíacas que manejan sangre arterial. Esta sería la aurícula del lado izquierdo, donde van a terminar las venas pulmonares, que traen sangre a pesar de ser venas oxigenadas. Son las únicas venas que traen sangre oxigenada. Y de este ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, van a ser una gran arteria. Este sería el ventrículo izquierdo. Van a ser una arteria que es la aorta. Esta es la arteria aorta. La arteria aorta tiene diferentes partes. Tiene una primera porción, que es el callado de la aorta, que es esto que tenemos aquí, esa primera parte. Ese callado de la aorta se extiende aproximadamente hasta, hasta la cuarta vértebra dorsal. Bien, en la columna vertebral se proyecta. Y luego esa aorta desciende con el nombre de aorta torácica descendente hasta la decimosegunda vértebra dorsal. O sea, este nivel en donde la arteria aorta está cruzando el diafragma es la decimosegunda vértebra dorsal. Esto que tengo acá es un músculo que se llama músculo diafragma. Ya lo vamos a estudiar muy bien el año que viene porque es el músculo inspiratorio por excelencia. Luego la aorta, o sea, esta primera parte de la aorta sería el callado de la aorta. Lo vamos a poner por aquí. Ese sería el callado. De ese callado nacen 3 vasos arteriales importantes. El tronco arterial brachiocefálico o ignominado, la carótida primitivo común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Esta arteria subclavia izquierda en un momento se convierte en axilar. Lo mismo que el tronco arterial brachiocefálico se convierte en carótida común derecha o primitiva derecha y subclavia. Es decir, estos vasitos que nacieron de acá son los vasos que van a ir hasta el miembro superior. Bien, entonces esa sería finalmente la arteria subclavia.
esta sería la arteria subclavia izquierda y esta sería la arteria subclavia derecha. Bien, ¿qué es la que va o se va a convertir luego en axilar y que va al miembro superior? Bien, entonces fíjense que el miembro superior está irrigado por ramos que van a proceder de arterias que nacen del callado de la aorta. Entonces la aorta en el tórax del hombre se incurva, desarrolla ese callado, luego comienza a descender, esa porción torácica descendente se llama aorta torácica descendente. Y esa aorta torácica descendente, cuando atraviesa el diafragma, se llama aorta abdominal. La aorta abdominal, aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra lumbar, vamos a borrar un poquito esto, ahí se bifurca. Se bifurca en dos ramos diferentes. Los ramos en que se bifurca son las arterias ilíacas comunes o primitivas. Estas arterias ilíacas comunes y primitivas, en la que se divide a nivel de la cuarta vértebra lumbar nuestra aorta, y además una pequeña arteria que tiene algunos ramos parietales, que es la arteria sacra media, que ya la vamos a estudiar. A esto lo vamos a estudiar mucho el año que viene, y van a ver todos los vasos que nacen de la aorta abdominal que van al abdomen en nutrición. Pero lo que me interesa que sepan ahora es que estas arterias ilíacas primitivas luego se van a dividir en ilíaca externa e ilíaca interna. Cada una de ellas se divide en ilíaca interna y externa. Bien, yo voy a dejar esto aquí, cortado acá, así. De esta manera vamos a pintar todo esto para que nos demos cuenta de que todos estos son vasos. Esta es la aorta abdominal y ahora le pongo los nombres para que ustedes ya lo vayan comenzando a fijar, para que vayan interpretando cómo es que llega la sangre arterial al miembro inferior. Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes se acuerden, cómo es que llega un vaso al miembro inferior. Entonces tengo aorta abdominal que se divide a nivel de la cuarta vértebra lumbar en la arteria ilíaca primitiva o común, o también llamada común. Bien, esa arteria ilíaca primitiva o común da dos vasos diferentes. Este, que recibe el nombre de arteria ilíaca externa, ahí me agregué dos veces la letra E, como una tonta, disculpen, ahí estamos. Y otra, que es la arteria ilíaca interna, también medial. A esta en lugar de externa, muchos textos la van a encontrar con el nombre de lateral o externa. Lo mismo, la ilíaca interna es ilíaca interna, también la van a encontrar con el nombre de hipogástrica, que es la forma en que nosotros más o menos la encontramos y la denominamos, o también llamada medial. ¿Sí? Medial es homólogo a interna e hipogástrica es otra forma de denominarla. Ambas arterias se dividen luego de un recorrido de 5 o 6 centímetros por delante de la fosa iliolumbar, por fuera de la articulación sacroilíaca. Eso lo vamos a ver mejor el año que viene cuando veamos el anillo anular de la pelvis. Cada una de estas arterias va a tener ramos que son importantes y interesantes para recordar. Ahora vamos a ver cuáles son los ramos de la ilíaca interna, pero lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. Esta arteria, ilíaca externa, vamos a engrosarlo un poquito, la ilíaca externa, esta arteria ilíaca externa se continúa a nivel de la arcada crural, luego de recorrer la pared lateral de la pelvis, con el nombre de arteria femoral. Bien, entonces, esta arteria recorre la pelvis, la ilíaca externa, y se sale de la pelvis para llegar a la raíz del muslo, pasando por encima de una arcada que se llama arcada crural. Y ahí es importante las relaciones que tiene este vaso con otros elementos importantes.
todo esto que estuvimos señalando aquí es todo importante. Bien, entonces nos vamos a acordar que el callado de la aorta se realiza a nivel de la cuarta vértebra dorsal, que la aorta desciende y atraviesa el diafragma a nivel de la 12ª vértebra dorsal, y que la misma aorta que desciende, es siempre el mismo vaso, que desciende en el abdomen, se divide a nivel de la cuarta vértebra lumbar, y que esto además recibe una nueva división, una nueva bifurcación, y que esta bifurcación está por fuera de la articulación sacroilíaca. Si entendimos esto, gran parte ya es un gran avance. Bien, entonces ya sabemos el origen de las arterias del miembro superior y el origen de la arteria para el miembro inferior. Esta arteria, la arteria ilíaca externa, cuando atraviesa la arcada crural, comienza a llamarse en ese momento arteria femoral. Pero esta arteria, que es la ilíaca interna, también aporta algunas ramas a la pelvis y al miembro inferior que vamos a tener que destacar. Bien, entonces vamos a abrir una nueva hoja. Espero que hayan entendido esto. Yo les recomiendo que se hagan ese pequeño esquema y que se pongan los distintos niveles vertebrales importantes para que comprendan nada más los distintos pasos o los distintos tramos que tiene la aorta. Vamos a imaginarnos ahora que estamos dentro de la pelvis. Entonces vamos a dibujar, vamos a bajar un poquito esto. Ahí. Bien. Ahí está. Perdón, un poquito más. Ahí está. Vamos a dibujar. Vamos a empezar distinto. Vamos a dibujar el sacro. El sacro lo vamos a ver así, ¿se acuerdan? El sacro suena así. Yo les dibujo así el sacro y el coxis y vamos a hacer como que tuviese ahí más o menos nos imaginamos que en el interior de él están los vasos, la finalización de la columna vertebral. Esta es la finalización de la columna vertebral. Lo que les quiero decir está la médula espinal, los últimos ramos de la médula espinal. Esto es el sacro. Bien, más o menos como para que nos vayamos dando cuenta de qué es lo que hay. El sacro se articula hacia adelante con, obviamente, el hueso ilíaco. Vamos a dibujar parte de la fosa ilíaca, el borde anterior del ilíaco, el pubis, lo vamos a cortar ahí al pubis. Vamos a hacer como si fuese, para que ustedes lo puedan interpretar, nada más que un corte oblicuo para trazar los ramos que nacen de la arteria hipogástrica, que van a la pelvis y que necesitamos conocer porque irrigan parte de los músculos del miembro superior y la articulación del miembro inferior y la articulación coxofemoral. Si ustedes se acuerdan, el borde posterior del hueso ilíaco tenía, vamos a imaginarnos que tenemos ahí, tenía la arcada ciática mayor, la espina ciática, la arcada ciática menor y luego teníamos así, bien, acá tendríamos el agujero obturador o obturatriz y acá teníamos, si ustedes recuerdan, dos ligamentos que son los ligamentos sacrociáticos. ¿Se acuerdan que teníamos dos ligamentos sacrociáticos, el mayor y el menor? Este es un poquito menos profundo, ahí. Ahí vamos a hacerlo para que nos quede mejor. Esos ligamentos que teníamos acá, uno que iba desde las caras laterales del sacro y del coxis a la tuberosidad isquiática, acá tendríamos la tuberosidad isquiática, esto es un poco lo que ya estuvimos viendo, este sería el pubis, bien, este sería el agujero isquiopubiano. Más o menos para que ustedes lo vayan entendiendo, acá tendríamos a la cresta ilíaca, bien, ahí la cresta ilíaca, y acá por delante de la cresta ilíaca tendríamos a la espina ilíaca anterosuperior, a la escotedera nominada, a la espina ilíaca anteroinferior y todo el resto
de los elementos. Como para, yo les dibujo así muy como grosero, solo para que ustedes recuerden esos elementos importantes que tenía el hueso. Bien, entonces estos que tenemos acá dibujados serían los dos ligamentos acrociáticos que dividen el borde posterior del hueso y la espina ciática en dos orificios, el orificio ciático mayor y el orificio ciático menor. Ahora, lo que a mí me interesa es que ustedes recuerden, todo esto es hueso. Vamos a pintar el hueso. Este es el hueso coxal. Bien, este sería todo el hueso coxal. Este es el agujero isquiopubiano, este sería el pubis, esto sería la tuberosidad isquiática, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina ilíaca anteroinferior hay un ligamento, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis hay un ligamento que se llama ligamento femoral. Ese ligamento femoral, también llamado de Vesalio, ligamento de Falopio, ligamento crural, forma una arcada crural que es el lugar por donde pasan todos los vasos y músculos desde la pelvis hasta el muslo. Entonces nosotros aquí tendríamos a la arteria ilíaca común, esta arteria ilíaca común que acá por fuera de la articulación sacroiliaca se está dividiendo en arteria ilíaca externa que se va hacia afuera, que se va hacia afuera de esta manera y sale de la pelvis hacia el muslo con el nombre de arteria femoral. Da varios ramos acá que no nos va a interesar por ahora, menos para el miembro inferior. Da ramitos acá en la pelvis que lo vamos a estudiar luego, ¿no? Y tenemos otro ramo que es el de la arteria ilíaca interna. La otra bifurcación es la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna o hipogástrica da varios ramos a saber. Antes me interesa que nos acordemos que por la cara anterior del sacro, en este sector, yo tengo el desarrollo de un músculo que sale por la escotadura ciática mayor o el agujero ciático mayor hacia el exterior. Y por acá tendría, ¿se acuerdan? El músculo obturador interno. Esto que tengo aquí, eso que tengo aquí, es el músculo piramidal. Simplemente por eso, que se acuerden que está el músculo piramidal aquí. Vamos a, eso que tengo acá, eso que tengo ahí es el músculo, no quiero separar sacro de ahí, esto es el músculo piramidal. Bien, este es el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. La arteria, la voy a cortar acá, tiene muchos ramos viscerales, pero nosotros la vamos a cortar ahí, a la arteria esta. Vamos a hacer esto y esto. Esto sería, para que nos ubiquemos. Esta sería la arteria ilíaca común. Y esta sería la arteria ilíaca externa. Y esta sería la arteria ilíaca interna, o también llamada hipogástrica. Es lo mismo que dibujamos antes. Yo ahí solo lo que puse son las siglas para no entorpecer tanto el dibujo. La arteria ilíaca interna da varios ramos. Entre los ramos da uno que se va a dirigir hacia afuera. Vamos a cambiar el color. Da un ramo anterior que se dirige por la pelvis hacia afuera, sale por el conducto subpubiano y se va a dividir por fuera en un ramo anterior y en un ramo posterior. Ese ramo posterior de esta arteria da una rama muy importante que ahora vamos a ver qué rama es. Esta arteria que tengo aquí dibujada, que nace de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, es la arteria obturatriz. Entonces, recorre la pelvis desde atrás hacia adelante, sale por el canal subpubiano del agujero obturador y cuando sale se divide en una rama anterior y una rama posterior, que se anastomosan con las ramas vecinas y que irrigan a los músculos de la región anterior y superior de nuestro muslo y también aparte de los genitales externos. Ya la van a estudiar. Pero de ese ramo que tengo acá, que es muy importante, que es el ramo que recibe el nombre de ramo
del acetábulo. Ese ramo del acetábulo ya les está diciendo que va a la articulación coxofemoral a través del ligamento redondo, irriga a la cabeza femoral. Ese dato es importante que lo recuerden. Después tenemos otras ramas. Una de las ramas que tenemos es una rama que nace, que puede ser una rama terminal, muchos la consideran como rama terminal, de la arteria ilíaca interna, que recibe el nombre de pudenda. ¿Qué hace la pudenda? La pudenda sale por la escotadura ciática mayor, se mete por la escotadura ciática menor, atravesando la espina ciática y recorre el periné hacia adelante y da ramas a los músculos del piso de la pelvis, pero da pequeños ramos hacia atrás en esta región posterior, donde están los músculos de la pelvis. Este ramo no es tan importante que lo recuerden, no es tan importante, simplemente se los menciono porque es un ramo extrapélvico apenas de la ilíaca y se describe junto con estas arterias. Esta arteria es la arteria pudenda interna. Vuelvo a repetir, no es tan importante. En este momento es muy, muy importante para los órganos genitales, para el periné, para distintos órganos dentro de la pelvis, pero no es tan importante para el miembro inferior. Pero la tenemos que mencionar. Y luego tenemos otros dos ramos que sí son muy importantes, que van a nacer de la parte posterior de la arteria ilíaca y que se van a dirigir hacia atrás para salir de la pelvis por la escotadura ciática mayor, pasando por delante, una por delante y por encima del sacro, por encima del piramidal para distribuirse a la región posterior. Una que está hacia arriba y otra que tiene el mismo recorrido pero por debajo. Estas arterias que yo les estoy dibujando aquí son las arterias glúteas. Esta arteria es la arteria glútea superior. Y esta arteria es la arteria glútea inferior. Esta arteria glútea inferior acompaña a alguien que es muy importante, que yo quiero que no se lo olviden nunca. Esa arteria acompaña a un nervio que lo vamos a ver en la próxima clase, que es el nervio ciático. Bien, acompaña al nervio ciático mayor, que es el nervio más grande que tenemos en nuestra economía. Y antiguamente a esta arteria la llamábamos, vamos a poner entre paréntesis, la manera en que nosotros la describíamos, la llamábamos como arteria isquiática. Esta arteria isquiática es la arteria rectora de la irrigación del miembro inferior cuando somos niños. Es la arteria de mayor tamaño durante nuestra vida intrauterina y tiene un gran desarrollo durante la vida, nuestros primeros años de vida. Y está acompañada en todo su trayecto por el nervio ciático, que luego vamos a ver que nace a este nivel y sale por la escotadura ciática mayor, siguiendo o acompañándola. Bien, el ciático mayor es un nervio que es una rama terminal del plexo sacro que se está desarrollando en este sector. En este sector aquí, yo tengo los ramos que van a formar al nervio ciático que va a acompañar y va a salir. Se lo dibujé así, grandote, para que no se lo olviden, que estos van juntos, ¿bien? Van juntitos, van juntos siempre. Esas son las ramas extrapélvicas. Estas glúteas, ambas, lo que hacen es irrigar, vamos a ponerlo, lo que hacen es irrigar la región glútea y el muslo. Fundamentalmente el grupo posterior, que si ustedes se acuerdan son los flexores. Bien, ahí está. Esto es importantísimo que lo entiendan porque lo vamos a ver muchas veces
durante este año y el año que viene. Bien, entonces fíjense, ahí tenemos cómo se origina la arteria femoral. Cuando atraviesa a este nivel, entonces la arteria ilíaca externa, aprovechamos el dibujo para recordar que a este nivel la arteria ilíaca externa se convierte en arteria femoral. Es importante, muy importante. A este nivel tenemos entonces el origen de la arteria femoral. Vamos ahora a ver qué es o dónde o por dónde transita la arteria femoral. Volvemos nuevamente al esquema del hueso coxal y del fémur. Simple, muy simple lo vamos a hacer. Tengo el hueso femoral ahí, con todas las características, así simple lo vamos a hacer. Ustedes lo van a entender más fácil así, miren. Bien simple, bien esquemático, este sería nuestro hueso femoral. Acá tenemos, vamos a dibujar que tenemos acá el arco crural del que estábamos hablando. Acá tenemos a la cabeza femoral, epa, con otro color, ahí. Y acá tenemos a la tibia. La tibia, ahí la dejamos, la rótula. Y vamos a dibujar algo ahí muy importante que es el tubérculo, epa, el tubérculo del aductor mayor. Entonces, estos serían todos los huesos. Yo generalmente lo vuelvo a repetir siempre más o menos lo mismo, pero nosotros lo pintamos para que después cuando tracemos el recorrido que tiene la arteria, nos demos cuenta. Entonces acá tenemos la aorta que se divide en arterias ilíacas primitivas, cada arteria ilíaca primitiva a su vez va a dar una rama que va a ser la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa hace todo este recorrido perdón, ahí está. La arteria ilíaca externa hace todo este recorrido en la pelvis y sale a este nivel y se transforma en arteria femoral. La arteria femoral desciende hasta el ojal del tercer aductor y ahí la arteria pasando por detrás de la articulación de la rodilla se convierte en arteria poplitea. Y acá tengo dos reparos a saber. La arteria femoral comienza en este punto. Aquí comienza. En la arcada crural. Ahí comienza la arteria femoral y termina en este punto. ¿Dónde o qué es ese punto? Es, si ustedes se acuerdan, acá tenemos un músculo que es el obturador que tiene como un ojal o determina un ojal que es el ojal del aductor mayor. Y atraviesa una aponeurosis, que es la aponeurosis de Hunter, para irse luego por detrás de la rodilla. Y aquí abajo tenemos un arco, que es el arco del sóleo, donde la arteria poplitea se continúa y se bifurca en dos ramas. Bien, que ahora las vamos a ver, no nos interesa tanto ahora. Este es el recorrido general y en este recorrido general vamos a precisar algunas cosas. Primero tiene que trazarse esto que es general y luego vamos a viendo las distintas particularidades. Estos son los vasos que ya describimos. Esto que tengo acá sería nuestra arteria femoral, que cuando llega al anillo del tercer aductor o aductor mayor, se convierte en arteria poplitea. Y luego tenemos el tronco tibio-peroneo, la arteria poplitea que se divide en dos ramas que son una rama que va a recibir el nombre de tronco tibio-peroneo
y una rama que va a recibir el nombre de arteria tibial anterior. Bien, hasta ahí y ahí lo dejamos. Esta arteria poplitea es posterior en la rodilla. Está en el plano profundo que cubre los planos musculares que se encuentran en la rodilla. Es una arteria que de alguna manera está ubicada en un hueco que se llama hueco popliteo. Vamos a describir ahora a la arteria femoral. Para poder entender a la arteria femoral vamos a dibujar al hueso femoral. Vamos a dibujar el hueso, solo vamos a dibujar el hueso femoral. Este sería el cóndilo, el otro cóndilo. Perdón, no me va a alcanzar la pantalla. Más o menos, no me quedó tan bien, pero ustedes lo van a interpretar. Este sería el fémur, ¿no? Vamos a pintar a nuestro fémur aquí y vamos a ver el recorrido general que tiene la arteria. La arteria, si se fijan, recorre o tiene un recorrido, perdón, buscar esto un poquito más, tiene que llegar, ahí está, tiene que llegar esta arteria hasta el anillo del tercer aductor. Bien, llega ahí hasta el anillo del tercer aductor, donde luego se continúa con el nombre de arteria poplitea. Bien, es un esquema esto, bien. Esta arteria da distintas ramas. Esta sería la arteria femoral. Da una arteria que se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera. Otra arteria que se dirige hacia arriba y hacia adentro y dos más bajitas abajo así. Estas arterias que nacen de la femoral, nacen a nivel de la raíz del muslo y son las siguientes arterias. Esta arteria que tengo acá arriba, que se dirige hacia la pared anterior del abdomen por debajo de la cicatriz umbilical, es la arteria que ya su nombre les va a decir dónde va. Se llama esta arteria subcutánea abdominal. Y esta arteria que tengo aquí es una arteria que se dirige también hacia arriba y hacia afuera, es también abdominal, subcutánea, pero recibe el nombre de arteria ilíaca, quise poner, ilíaca superficial. Se irriga la región de la pelvis superficial. Y estas dos arterias que tengo aquí son las arterias pudendas. Esta se llama arteria pudenda. Perdón, dos veces escribí la E. Externa, ¿se acuerdan que teníamos una interna? Esta sería la externa superior y además tengo una inferior. Son dos, la superior y la inferior. Son dos arterias pudendas externas, una superior y otra inferior. Por debajo de esto van a ser una arteria que es la arteria ilíaca, la arteria circunfleja anterior o externa, que es una arteria que se dirige hacia afuera de esta manera. Luego se va a dividir en dos ramitos. Y otra arteria que se va por detrás, que es otra circunfleja, que es la circunfleja posterior, que se anastomosan entre sí luego de dividirse en dos ramos. Estos dos vasos que contornean el cuello femoral reciben el nombre de vasos circunflejos. Esta sería la arteria circunfleja anterior y esta que tengo aquí atrás sería la arteria circunfleja posterior. Y luego tenemos una arteria que creo que la más importante de todas, que se llama arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda desciende por dentro de la anterior y va a dar varios ramos.
Bien, esos ramos que da la arteria femoral profunda reciben distintos nombres, que ahora vamos a ver. Antes de dar la femoral profunda, la arteria da un ramo que va al cuádriceps, da una pequeña arteria que va al cuádriceps. Entonces, esa arteria se llama arteria del cuádriceps, va a los 3 cuerpos del cuádriceps. Bien, y esta arteria que tengo acá es la arteria femoral. Esta arteria femoral profunda da distintas ramas. Entre las ramas que da ramas que vamos a llamar perforantes. Entonces tengo una rama que se llama primera perforante, la segunda perforante y la terminación de la arteria se comporta como una tercera perforante. Cada una de estas arterias perforantes da una rama ascendente y una rama descendente que se anastomosan con sus homólogas. Y estas ramas, que son las perforantes, que ahora las vamos a mencionar cómo son, atraviesan, o se llaman perforantes porque están orientadas hacia atrás. Yo se las dibujé en este plano, pero en realidad lo que hacen es perforar de adelante hacia atrás el muslo. Entonces esa arteria es la primera arteria perforante. Esta arteria es la segunda arteria perforante. Y esta arteria es la tercera arteria perforante. ¿A quiénes perforan? ¿Qué grupo muscular está por dentro del fémur? Perforan o se llaman perforantes porque atraviesan a los músculos aductores, a todo el grupo muscular que está en esta región. Lo atraviesan y se anastomosan entre sí y además lo irrigan a los músculos aductores. Bien, esta arteria femoral además da otra arteria que recibe el nombre de arteria anastomótica. Bien, entonces vamos a poner, esta es la arteria anastomótica. Esta arteria anastomótica a su vez se divide en 3 ramas. Un ramo superficial y articular, un ramo profundo articular y un ramo superficial que se dirigiría o que es anastomótico superficial que se anastomosa con la red periarticular. Entonces da un ramo. Vamos a mencionarlo nuevamente. Un ramo muscular superficial, un ramo articular superficial que forma parte de la red periarticular y este ramo que es profundo articular. Un ramo profundo articular. Entonces, a grosso modo, la arteria se extiende desde la arcada crural hasta el anillo del tercer aductor y da varios ramos a saber. Entre los ramos a saber que tenemos que describir son el subcutáneo abdominal, la circunfleja ilíaca superficial, acá me olvidé de poner circunfleja. La circunfleja ilíaca superficial, la circunfleja anterior, la circunfleja posterior, la femoral profunda, las perforantes de la femoral profunda que atraviesan a los músculos aductores y se anastomosan por detrás de ellos entre sí y dan ramos a estos músculos, la arteria del cuádriceps y una rama final que atraviesa la aponeurosis de Hunter, que forma la pared interna del último segmento de un conducto que se llama conducto braquial, que se llama aponeurosis de Hunter y se hace superficial. Bien, todo eso está en la parte interna de nuestro muslo. Luego, desde el tercer aductor hasta la arcada, digamos, del sóleo, tenemos la arteria poplitea. Esta ya sería la arteria poplitea. Bien, esa es arteria femoral. Pasamos a otra imagen. Vamos a dibujar la finalización
no la finalización, sino le quise decir la epífisis inferior del fémur. De esta manera. La vamos a recortar ahí, para que no se nos haga mucho lío. Tenemos la tibia, ahí la vamos a recortar. Vamos a dejarlo ahí nomás. A la tibia la recortamos también. Y el peroné poquito por fuera. Ahí vamos a tener el peroné, ¿no? Bueno, me salió medio. Vamos de nuevo. Ahí recortamos también el peroné. Ahí. Bien, entre el peroné y la tibia sabemos que existe un ligamento que es el ligamento interóseo. Y esa sería la tibia, el peroné y el fémur. Nosotros sabemos que la arteria poplitea se extiende, vamos a dibujar esto, acá tendríamos el anillo del tercer aductor, ese sería en parte el tubérculo del tercer aductor y sabemos que la arteria poplitea, la arteria femoral la tendríamos acá, ¿no? Y que esa arteria femoral se va a transformar en poplitea en este sector y que va a tener una orientación o se va a ubicar por detrás de la articulación de la rodilla. Bien, esta es una imagen posterior. Vamos a... Ahí. Bien. Esta sería nuestra EPA. Esa sería un poco nuestra arteria poplitea. EPA, qué tonta. Nuestra arteria poplitea la tendría acá. Bien. Entonces, esa arteria poplitea, cuando llega al arco del psoas, lo tengo acá, al arco del psoas, se convierte en arteria tibioperonea, o se divide en arteria tibioperonea y arteria tibial anterior. Bien, la arteria tibial anterior y la arteria tibioperonea. La arteria tibioperonea, luego de un recorrido, se vuelve como a subdividir, vamos a dibujar una arteria tibial posterior, y la arteria tibioperonea, luego en un momento, se vuelve a subdividir en arteria tibial posterior y en arteria peronea. Y la arteria peronea sobre el final se va a subdividir en peronea anterior y peronea posterior. Bien, entonces, estos son a grosso modo lo que pasa en la pierna, pero esto es lo que tenemos nosotros en el hueco popliteo, que sería por detrás de la rodilla. Esta arteria, que es la arteria poplitea, da distintas ramitas en la parte posterior de la rodilla. Entonces, esta arteria es la arteria poplitea. Esta arteria poplitea da las siguientes ramas. Da una arteria. Son re fáciles las ramas. Una arteria articular superior y externa, una arteria articular superior e interna, una arteria articular media que termina en la parte posterior y profunda de la rodilla y una arteria articular inferior. Da 3 arterias articulares, pero además da 2 arterias para las inserciones de los músculos gemelos, que son las arterias gemelares. Bien, que se las pongo así como más grandotas para que lo recuerden. Bueno, vamos a poner los nombres de todas estas arterias. Esta arteria es la arteria articular superior. Esta arteria es la arteria articular media. Y esta arteria es la arteria articular inferior. Estas arterias se anastomosan entre sí formando una red periarticular de la rodilla, que no es igual como la articulación del codo. ¿Se acuerdan que había una anastomosis entre ambas? Obviamente que también se articulan entre sí por delante de la rodilla. Yo esta imagen la estoy viendo en una vista posterior. Esto lo voy a aclarar acá. Es una vista posterior. Bien, esto es importante para tenerlo en cuenta. Y además de estas arterias, que son las arterias gemelares.
Bien, todo esto es importante. Por detrás de la rodilla tengo a la arteria poplitea que da las arterias articulares superiores, medias e inferiores que están anastomosadas entre sí para formar una red periarticular. Esta es la red periarticular. Es la red arterial periarticular. Luego esta arteria se divide en el arco del sóleo, que lo tengo acá, como ya lo marcamos antes, en dos ramas. Una es el tronco tibio-peroneo. Y otra rama es la arteria tibial anterior, que ahora la vamos a dibujar en otro esquema. La tibial anterior, si ustedes se fijan, atraviesa el borde, sale por un orificio comprendido entre el borde superior del ligamento interóseo, el borde externo de nuestra tibia y el borde interno del peroné. Se va hacia adelante, la tibial anterior se va a ir hacia adelante. Y el tronco tibio-peroneo, luego de un breve recorrido, se divide en dos ramas. Una de las ramas, que es esta, recibe el nombre, que es la interna, recibe el nombre de arteria tibial posterior. Y esta rama que tengo acá es la arteria peronea. Esta arteria peronea recorre la parte posterior de nuestra pierna por detrás, ven, del ligamento interóseo, y en la parte inferior de la pierna se divide en una rama anterior y una rama posterior. Ahí irriga la región posterior de la pierna, igual que la rama y los músculos peroneos laterales, igual que la tibial posterior. La tibial posterior desciende por detrás y ya vamos a ver qué es lo que hace esta tibial posterior. Vamos ahora a hacer vamos a hacer ahora un dibujo para describir a la arteria tibial anterior. Esto es lo que pasa por detrás. ¿Qué me interesa que se acuerden? De este tronco. Ese es el tronco que se tienen que acordar. La arteria peronea, que es esa. Después se lo dibujo con otro color. La peronea se divide en tronco. Perdón. A ver si lo puedo hacer más oscuro para que ustedes. Ahí está. Perdón. Qué tonta. Ese es. La arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Ese tronco tibio peroneo luego se vuelve a subdividir en tronco peroneo y en tronco tibial posterior. Esos son los grandes troncos que ustedes tienen que saber. Los límites. Yo les quiero marcar como para que se acuerden los límites. Miren, les hago puntitos en donde están los límites y las arterias van cambiando de nombre. Acá la arteria femoral se transforma en poplitea. Acá la poplitea en tibial anterior y tronco tibio peroneo. Acá el tronco tibio peroneo se vuelve a subdividir y acá el tronco peroneo se divide en anterior y posterior. Esos son los grandes troncos de división. Y más abajo la tibial posterior, como vamos a ver. Esos son los grandes troncos. Eso está por detrás, es una vista posterior. Eso es importante que lo recordemos. Nos damos vuelta, porque por delante, en el esqueleto anterior de los huesos de la pierna, tengo a esta arteria que es la tibial anterior, que me interesa recordar. Entonces, esta arteria la vamos a encontrar de la siguiente manera. Yo tengo, entonces, hacia adelante, tengo a la rodilla, vamos a dibujar solo los huesos de la pierna y algunos huesitos del pie. ¿Bien? Entonces tenemos, nuevamente, muy grueso, ahí. La tibia ya me está saliendo demasiado grande. Bueno, acá tenemos esta sería la tibia. Por debajo tenemos al peroné. Este es el peroné y por
aquí tendríamos al ligamento interóseo, que lo tengo que dibujar porque la arteria desciende por delante del ligamento interóseo y queda en ese espacio, fíjense, entre el borde interno de la tibia, el borde externo de la tibia, el borde interno del peroné y el borde superior del ligamento interóseo, es donde comienza a aparecer nuestra arteria tibial anterior. Ahí comienza, ¿bien? Pero además tengo que dibujar lo siguiente. Tengo por un lado el astrágalo, tengo el escafoides, tengo partecitas del cuboides. Estoy mirando de frente, estoy mirando desde arriba las cuñas. Y acá tendremos el quinto metatarsiano. Lo voy a dibujar chiquitito solamente para que me quede, para que ustedes lo puedan entender. El tercero, el segundo y el primero. Y después tenemos la primera, la segunda y la tercera. Primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera y así sucesivamente. Y acá tenemos solo dos. Bien, bueno, estos son todos los huesos, ¿no? Vamos a pintarlo para trazar por dónde van estas arterias que estamos mencionando. Cuñas, metatarsianos. Si pinto esto, ese se me hace un lío. Ahora lo arreglamos. Porque quedó, ven, ahí quedó abierto. Ahí nos quedó abierto. Les pinto, esto yo siempre les aclaro, para mí no es una pérdida de tiempo pintar esto solamente porque me permite definir las estructuras que a ustedes luego cuando describamos el recorrido les va a servir. Bien. Bueno, ahí estamos. Esta arteria tibial anterior, ¿qué es lo que hace? Desciende por delante del plano anterior de la tibia, porque tiene que llegar al ligamento frondiforme. Nosotros tenemos que a este nivel, ¿se acuerdan que se lo dibujamos así la vez anterior? En este sector hay un ligamento, yo se lo dibujo así grandote, como muy grandote, pero ahí vamos a pintarlo de un color bien como azulado. Ahí, ese que tengo ahí es el ligamento frondiforme o en onda que está por delante del tarso. La arteria pasa por debajo de él, bien, y se transforma en arteria pedia que llega hasta el primer espacio interóseo. Ese punto es fundamental y este punto es fundamental. Vamos a ponerlo con este verde. Ese punto, no me lo puedo definir bien. Ese punto que tengo ahí y este punto que tengo acá es fundamental. Desde ese origen, cuando la arteria se hace anterior, desde su división hasta el ligamento frondiforme, esta arteria es la arteria tibial anterior. Y desde el ligamento frondiforme hasta el primer espacio interóseo, esta arteria es la arteria pedia. ¿Bien? Importantísimo, importantísimas, cada una de ellas. Muy, pero muy importante. ¿Bien? Entonces, esta arteria, que es la arteria tibial anterior, da varios ramos. Dentro de los ramos de la arteria tibial anterior, tengo uno que se va a dirigir hasta aquí. A ver. Da ramos para nutricios para la tibia, da ramos obviamente musculares y da un ramo que es el maleolar interno y el maleolar externo, de un lado y del otro lado. Vamos a ponerle los nombres. Ay, perdón.
Siempre hay ramos musculares. Disculpen, chicos. Hola, Lea. Bien, nos hablamos de clase justo en Chile. No pasa nada, no pasa nada, porque yo la profesora lo principio. Sí, a las 5. Sí, sí, sí. Ahí.
chicos, les pido disculpas que me tuve que ausentar un ratito porque tuve un llamado telefónico como muy importante que no podía no atender de mi compañero, ¿bien? Entonces estábamos en la arteria tibial anterior, que tiene todo un recorrido anterior por el ligamento interóseo. Y que además cuando llega a este ligamento frondiforme o en onda se transforma en arteria pedia, está el primer espacio interóseo. Bien, cuando llega ese primer espacio interóseo, la arteria luego vamos a ver que se profundiza y da una perforante que se anastomosa luego con las plantares, que ya vamos a ver en dónde las tenemos. En el mientras tanto, esta arteria tibial anterior de otra rama que se dirige hacia arriba y se anastomosa con esta red periarticular que tengo aquí. Acá le pongo como un puntito azul, hacemos una estrellita, ¿ven? Y tenemos la misma estrellita acá, como para que se acuerden que se anastomosa con la red periarticular. Esa arteria que tengo aquí es la arteria recurrente peronea. Bien. Y además tengo una recurrente que me olvidé de mencionárselas, que está aquí, que nace del tronco tibio-peroneo, que es la recurrente tibial interna. Que también hace lo mismo. Bien, bueno, en este caso, la recurrente peronea forma junto con esta misma arteria, la recurrente tibial interna, y junto con las redes, las arterias arteriales de la peronea, de la arteria poplitea, una red periarticular importante que no tiene el mismo tipo de anastomosis que tenía la red periarticular del codo. Bien, y tenemos obviamente las malleolares internas y externas como más importantes. Ahora, la pedia sí da algunas ramas que son interesantes. Hay una rama que se llama rama, que es esta, dorsal del tarso. Esa rama que tengo ahí es la rama dorsal del tarso. Da otra rama en el extremo posterior de los metatarsianos que se llama arteria dorsal del metatarso. Bien, esa arteria dorsal del metatarso da a su vez unas ramas que reciben el nombre de interóseas. Y esas ramas interóseas a su vez van a dar ramas que son ramas colaterales digitales de los dedos. Y la arteria pedia también da ramas del primer espacio interóseo y las ramas colaterales para este dedo. Y también da la rama supratarsiana que va a terminar dando la colateral del primer dedo. Estas son todas ramas colaterales y esa que les dibujé acá es la rama supratarsiana. Son parecidos a los arcos dorsales de la mano. Hay un arco metatarsiano del que se desprenden ramos interóseos. Perdón, vamos a anotarlos bien. Acá me quedo con la flecha. Interóseos. Ahí, ramos interóseos. Y esos ramos interóseos van a dar distintos ramos colaterales de los dedos. Bien, y además hay una ramita interna, colateral interna del primer dedo. O sea que irriga la región anterior de nuestro dorso. Vamos ahora
a lo que pasa con la arteria tibial posterior. Nosotros teníamos al tronco tibio peroneo, vamos a hacer más grueso, teníamos al tronco tibio peroneo. Ese tronco tibio peroneo daba una rama que era la tibial posterior y la peronea. La peronea vamos a hacer que sea esta y la tibial posterior esta. La tibial posterior desciende hasta la parte inferior de la tibia y se divide en dos ramas, que son la plantar interna y la plantar externa. La plantar externa, como ahora vamos a ver, tiene dos porciones diferentes, una porción oblicua y una porción transversa. Bien, entonces, ahí vamos nuevamente. Este es el tronco arterial tibio peroneo. Esta es la arteria tibial posterior. Esta es la arteria peronea. Y esta es la arteria plantar interna y esta es la arteria plantar externa. Bien, en ambos puntos, digamos, esto ocurre en nuestra planta del pie. Ahora, lo que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente. Vamos a imaginarnos que tenemos a la tibia por detrás. Perdón. Esto sería, lo cortamos a la tibia. Esta sería nuestra tibia. Bien. Este sería nuestro maléolo interno. Acá tenemos al peroné, así, con el maléolo del peroné bien grosero, ahí. Sabemos que es más importante, este sería nuestro peroné. Y acá tenemos al ligamento tibial anterior, el ligamento interóseo, que lo vamos a tener aquí, ¿no? Este sería nuestro ligamento interóseo, ahí. Bien, ahí tenemos una y otra. Bien, entonces nosotros tenemos, así como tenemos esto, tenemos a la arteria tibial posterior, la arteria peronea, la arteria peronea que viene por acá y en este sector se divide en dos ramas. Una posterior, que se dirige hacia digamos, el borde posterior del maléolo y una anterior. Nosotros estamos en la parte posterior. Esto es una vista posterior. Ese ramo que tengo aquí, entonces, este ramo que tengo aquí, es la arteria peronea. Esta arteria peronea irriga la región posterior de nuestra pierna, está entre los músculos de la pierna que serían flexores y esta sería la rama anterior y esta sería la rama posterior. Bien, pero además tengo una rama que es la tibial posterior. Esta tibial posterior viene descendiendo por detrás de la tibia y llega a la parte posterior de nuestro maléolo interno. Entonces ahí se encuentra con un nervio, que es el nervio tibial posterior, con la vena, obviamente tibial posterior que la acompaña, y ¿qué es lo que hace? Todos juntos en la misma corredera pasa por detrás del canal y se hacen plantares. Yo acá tengo el astrágalo. Ahora vamos a ver, tengo el astrágalo, obviamente. Ahí por debajo del astrágalo, ustedes saben que tenemos el calcáneo, que es el punto de apoyo, ¿no? Entonces, la arteria lo que hace es descender por detrás y por dentro del maléolo interno por el calcáneo y se hace plantar. Cuando se hace plantar, se divide en sus dos ramas. Una rama que es interna y una rama que es externa, que tiene este recorrido. Eso es lo que hace. ¿Bien? Entonces nos acordamos que estos son los huesos. Este sería el astrágalo. Este sería el astrágalo y este sería el calcáneo. Entonces, la arteria tibial posterior viene descendiendo. Esta sería la arteria o el tronco tibial posterior. Viene descendiendo por
nuestra pierna en el mismo plano que la peronea, entre los músculos flexores, caminando entre el espacio que queda entre el grupo superficial que está dado por el tríceps y el plano profundo, y cuando llega a la parte posterior de nuestro maléolo interno, se divide, llega hasta la planta del pie, y en el borde interno del pie se divide en dos ramas. Un ramo que es externo, que sería este ramo, el externo, bien, que tiene dos partes, una parte oblicua y una parte transversa, y una parte que sería interna, que sería esta parte, que sería esta, que se agota en el primer dedo. Eso es lo que hace la plantar. En este punto yo puedo, como está la arteria pasando por una planicie ósea, en donde además hay tendones únicamente y no hay grandes masas musculares, tomar el pulso de la tibial posterior. Bien, cuando yo veo esto, en este punto yo puedo tomar el pulso de la femoral. Y en este punto, a pesar de su profundidad, puede percibirse en personas más delgadas el pulso de la poplitea. Fíjense que acá tenemos tres pulsos, poplitea, tres pulsos importantes más este otro que tengo acá, que es el pulso de la pedia. Tengo un pulso pedio, un pulso popliteo. Son lugares en donde podemos abordar y estudiar el pulso de las diferentes arterias. Esa es la importancia que tiene conocer las arterias, y este es el otro pulso, las arterias del miembro inferior. Bien, muy, pero muy importantes. Estas arterias que tengo acá, que es la rama, viene la tibial posterior, así como la vemos, esta tibial posterior, viene la arteria tibial posterior, la parte interna, la arteria tibial posterior, y se divide en dos ramas, una que es la externa y una que es la interna. La interna, la rama interna plantar, estos serían ramos plantares. Bien, están en la planta de nuestro pie. Bien, da una parte entonces oblicua y una parte horizontal. Desde esa parte horizontal nacen ramos que son los interóseos, bien, que a su vez se van a dividir en ramos colaterales de los dedos, cada una de los distintos dedos. Bien, así, de esta manera. Esta forma la colateral del primer dedo, y acá también van a ser la colateral del último dedo. O sea, se comportan de la misma manera. O sea, esta rama es la rama plantar externa. La externa es la que da una enorme cantidad de ramos que van a ir a irrigar la planta de nuestro pie, y esta sería la rama interna, que solamente termina como colateral interna del primer dedo. Cuando la arteria da este arco del que nacen los ramos interóseos, estos son los ramos interóseos para que luego den los ramos colaterales o digitales, cada una de estas arterias da ramos que se llaman perforantes, que se anastomosan estos ramos. Yo los voy a poner acá como ramos perforantes, estos, que son los ramos perforantes, que se anastomosan con los ramos que están en el dorso de nuestro pie. Es decir, yo tengo el quinto metatarsiano, el cuarto, el segundo, el tercero y el primero, ¿no? Entonces tengo una arteria dorsal y una arteria plantar. Ambas están anastomosadas por ramos que son perforantes, que son estos. Este es el arco dorsal y este es el arco plantar. Esto es planta y este es dorso. Entre el arco plantar y el dorsal tengo ramos que se llaman perforantes. Y ahí terminamos de completar la irrigación de nuestro miembro inferior. Bueno, yo
Y además está decirles que espero que hayan entendido esto, que es enorme, si lo pueden entender, es fundamental que lo puedan entender. Los rangos que yo les he mencionado son los más básicos, los más importantes. Hay otros más pequeños que no es tan importante conocerlo. Lo más importante que conocer es esto, ¿bien? Bueno, en la próxima clase vamos a terminar de ver los nervios y vasos del miembro inferior para que ustedes ya tengan la finalización de la anatomía descriptiva. Después yo les voy a dar algunos esquemas que son topográficos para que les sirva para el repaso, pero ya con la próxima clase estarían ya listos y preparados para terminar de completar la anatomía descriptiva del miembro inferior. Bien, bueno, espero que haya sido útil esta clase. Los espero el lunes en nuestra próxima clase y les deseo que tengan un muy lindo fin de semana.